Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de noviembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter Correval ETR para mayor información. Bueno, veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con ganancias luego de sólidos datos de empleo de Estados Unidos. Se registró alta volatilidad en medio de expectativa por alza de tasa Fed, porque comentarios de Janet Yellen dicen, bueno, en diciembre vamos a subir tasas. Los datos económicos de servicios y empleo cerraron la semana con importantes avances, se generaron más empleos de lo que el mercado estaba esperando, y el mercado empezó a especular sobre ese incremento de tasas en diciembre. El que más ganó terreno durante la semana pasada fue el dólar, y las acciones pues lograron recuperarse porque de todos modos, bueno, resultados van sólidos, Estados Unidos va por buen camino y lograron mantener las ganancias. No obstante, pues esto está generando algo de volatilidad y podría mantener algo de incertidumbre durante esta semana. Y acciones locales cerraron con indecisión en medio de alta inflación y bajo precio del crudo. El movimiento de fortaleza del dólar también impacta de manera negativa la cotización de las acciones locales. El jueves recibimos una inflación bastante alta y el precio del petróleo se desplomó durante la semana, lo que le restó fuerza al mercado local, que logró mantenerse con algo de indecisión pese a que la presión bajista pudo haber sido más fuerte. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó en octubre de 5,1% a 5%. Se crearon 271.000 empleos en octubre, superando la cifra esperada por el mercado, que estaba por debajo de los 200.000 empleos, así que viene con muy buena demanda para diciembre. La economía de Estados Unidos sí amerita entonces ese ajuste del cual habla Janet Yellen, así que las probabilidades de tasas para el incremento en octubre o en enero han subido de forma considerable. De hecho, enero va con 48%. Aún hay esperanzas de que diciembre no sea el mes. Vamos a revisar el dato de inflación de los Estados Unidos, que se publica la semana próxima, del 16 al 20. Para ser precisos, el 17 conoceremos el IPC, perdón, el índice de precios al consumidor, con base en el cual pues, la Reserva Federal está muy atento a ver si converge hacia el 2% y permite ese incremento de tasas. El miércoles 18 estaremos hablando de las minutas de la Reserva Federal. Recuerden que 15 días después de la decisión se publican las minutas. Lo mismo pasa para nuestro mercado, así que estaremos atentos durante la semana a ver qué cambios hay en la probabilidad de tasa Fed. El VIX continúa por debajo de 18. Recuerden que mientras estemos por debajo de ese nivel, la tranquilidad continúa en los mercados internacionales. Por ahora no hay un fuerte salto de volatilidad. También hay que tener en cuenta el techo de endeudamiento de Estados Unidos. No hay muchas noticias, mucha información. El mercado espera que todo salga bien, pero pues un escenario de no lograr un incremento en el techo de deuda de los Estados Unidos podría incrementar de forma considerable la volatilidad. Por ahora, simplemente continuamos bajo escenario de tranquilidad. En cuanto a mercados asiáticos, iniciaron la semana con ganancias en medio de expectativa de mayor estímulo. Hay algo de debilidad en los datos, pero desde el mercado ha recibido estímulo en China, espera que Japón mantenga el estímulo, y la devaluación del yen, en consecuencia de la fortaleza del dólar de la semana pasada, pues permitió que las acciones japonesas se registraran ganancias. En este caso a ellos les conviene la devaluación por su fuerte exportador, así que mayores ingresos para la economía. Devaluación del yen se traduce entonces ganancias para índices de Japón, y arrastrando la parte asiática también. China reactiva su mercado de ofertas públicas iniciales, IPO, estaban suspendidas desde julio, y esto digamos que controla el cronograma de emisiones, y pues de que las libere quiere decir que está viendo que la liquidez está fluyendo y habría suficiente dinero para cumplir con las expectativas de quienes van a hacer su oferta pública inicial. Así que buenas noticias desde Asia. Europa un poquito cauto, con leves caídas en medio de espera de más datos económicos, aunque las noticias son buenas. La mejora en la confianza del inversionista, Centix, el indicador, mejora en noviembre de 11,7 a 15,1, superando estimado el mercado 12,4. Así que los inversionistas están mucho más optimistas. Ya pasó la turbulencia de Grecia, aún hablan que puede pasar en Portugal, algo de España, pero por ahora hay algo de tranquilidad en términos generales. Un poco cautos en un panorama de donde Europa tiene más espacio para continuar. Lo único que les impide es el nivel de deuda de la zona. Grupo Sura informa que se ha quedado que perfecciona la fusión entre Seguros Suramericana S.A. y Seguros Suramericana de Panamá ante Seguros Banismo. Esto es una fusión por absorción. Queda Seguros Suramericana y absorbida sería
Panamá. Así que informa ya el perfeccionamiento de esta fusión. Durante la semana tendremos resultados empresariales. Hoy es una jornada docente de fundamentales económicos. De hecho, la mayoría de la semana no hay datos relevantes. Mañana tenemos precios de importación y exportación de Estados Unidos en medio de una jornada que se caracteriza por ausencia de fundamentales. El miércoles tendremos bancos cerrados, mercados abiertos. El 12 tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo e inventarios de crudo. Inventarios de crudo no va a ser el miércoles, sino va a ser el jueves, es importante tenerlo en cuenta. Y el viernes cerramos con algo de noticias como el IPP y las ventas al por menor junto con el sentimiento del consumidor. Iniciamos entonces semana con escasos fundamentales, lo cual nos deja con los mercados internacionales iniciando con cautela en medio de debate entre mejora de datos económicos y posible alza tasa Fed. Lo que podríamos registrar son jornadas de baja volatilidad a espera de noticias que la incrementen y que nos den un mejor rumbo. También estamos ausentes de fundamentales económicos relevantes. En cuanto al mercado local, podría mantener indecisión a esperar resultados empresariales del tercer trimestre. Se publicó la semana pasada ISA, Pacific Rubiales. La correlación con el precio del petróleo se mantiene, el cual inicia la semana en 44,60. Trató de recuperar antes, en las 7 de la mañana, hacia 45, pero no ha podido establecer una tendencia alcista. Vamos a ver qué pasa con los inventarios durante la semana. Por ahora, lo que tenemos es posible presión bajista dentro de un mercado que intenta permanecer indeciso. Ya lo vamos a revisar en gráficos. Vamos a ver qué nos dice el Dow Jones. Logra mantenerse sobre los 11.800 durante el jueves y viernes. Eso es importante. Recuerden que mientras esté sobre ese nivel aún puede avanzar a 18.100, 18.200, en el mejor de los casos 18.500. Solo rompiendo los 17.800 hablaríamos del inicio de una corrección dentro del movimiento alcista previo. Así que llevamos varias semanas y meses de ganancias. 17.800 el nivel de soporte para mantener el impulso alcista. De lo contrario, iniciaríamos un proceso de corrección. En cuanto al IPSA, debilidad en los emergentes. No ha podido pasar los 3.900, 3.800 la zona de soporte. Recordemos que también está marcando un pequeño hombro, cabeza, hombro, lo cual podría hacer que en medio de la presión alcista se pierda. Podemos cambiar esta línea de soporte por esta otra y tener en cuenta, perdón, estaba haciendo clic donde no era, tener en cuenta que se está perdiendo, se perdería acá un hombro, cabeza, hombro, inicio, una presión bajista para emergentes. Estamos en la zona de soportes 20-40, vamos a estar atentos. Solo rompiendo 3.900 hablaríamos de un sesgo alcista. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima con completo comportamiento lateral, mucho volumen el viernes con caída. Si rompe los 3.10, 300, 10.400 hablaríamos de mayor presión bajista. De lo contrario, no hay sesgo por ahora. El dólar en el mercado local viene con presión alcista, pese a que el Banco de la República subió 50 básicos su tasa de referencia y cayó. Pues digamos que ese movimiento de subir tasas hace que 2016 sea por lo menos los primeros trimestres, haya riesgo de menor crecimiento, consecuencia uno de los bajos precios del petróleo, mayores tasas y mayor inflación deteriora la demanda agregada y tendríamos un panorama un poco de debilidad económica justificando digamos que la debilidad de nuestra moneda y la caída en el precio del petróleo junto con los buenos datos de empleo hicieron que toda la semana, pese al inicio bajista, fuera de recuperación. Por ahora se acerca a la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, cerrando cerca o negociando en estos momentos por encima de los 2.900. Mientras esté sobre 2.890 hay posibilidad de avanzar a 2.960. Ya si rompe el 960, la posibilidad de mayores ganancias digamos que sería el escenario probable. 2.960 nos devolvería la tendencia alcista de mediano plazo. Recordemos que aún estamos en tendencia bajista de mediano plazo, estamos por debajo de los promedios móviles de 40 y 20 periodos. Superando esa zona, los compradores tomarían más fuerza. Por ahora, mientras esté sobre el 880, 890, hay posibilidad de continuar hacia los 960. Solo rompiendo los 880 volveríamos a hablar de presión bajista. Para ello necesitamos que el precio del petróleo recupere de manera sólida. Vamos con el WTI, caídas durante la semana pasada. Hoy está amaneciendo en 44,50, así que no recupera terreno. Y vámonos a nuestra plataforma global. Aquí tenemos el ADR de Avianca Holding. Voy a colocar lo que es el CL, nos permite buscar futuros de petróleo. Este es WTI, también pueden buscar Brent. Tenemos diciembre, enero, febrero y un genérico, el continuo. Resulta que el mercado más líquido es desde el futuro del vencimiento más cercano. A medida que nos acerquemos a diciembre, el volumen pasará a negociar enero y pasará a negociar febrero. Recordemos la formación de contango, eso pues le da
algo de soporte en el mediano plazo para el lateral, pero centrémonos en el corto plazo. Vamos con el genérico, que es en este caso diciembre, que está negociando con volumen. Ya va a aparecer la gráfica, así que digamos que se toma más tiempo que si hubiéramos tomado únicamente diciembre. Está llegando a la zona de soporte del 44.80 al 43, niveles que se habían determinado en jornadas previas, pero tendrá que cerrar por encima de 45.20. Vamos a dejar el 45.20 como la resistencia importante para determinar la posibilidad de volver a 47.50, 48. Si no logra superar pronto los 45.20, hay posibilidad de volver a 42.50. Sigue siendo una muy buena zona de soporte, no se descarta que frene un poco el avance, a menos que tengamos una excesiva fortaleza del dólar. 45.20 el nivel de resistencia para dar impulso alcista, de lo contrario posibilidad de 42.50 y estaremos muy atentos a ver qué pasa en esos niveles porque la ruptura podría devolverlo de nuevo hacia niveles de 39. Así que importante 42.50, 45.20 los niveles desde nuestra plataforma global en el día de hoy. Vamos con el euro, fuerte caída durante la semana, 107 previa, 107.41, en este momento está 107.40, trataba de recuperar algo de terreno durante la mañana, la madrugada, hasta que no rompa los 108.30, la presión bajista continúa, la fortaleza ha sido consecuencia de expectativa de mayor estímulo por parte del Banco Central Europeo. Recordemos que prometió en diciembre revisar su política monetaria, estaremos atentos a ver qué pasa. Mientras esté por debajo de 108.30, la presión bajista podría continuar ante la expectativa de posible ascenso en diciembre de tasas de la Reserva Federal. Ya estamos llegando a zonas de soporte importante como 106 y 105, aún hay espacio, 108.30 la resistencia para cambiar de dirección. Antes de pasar por nuestro mercado, repasemos qué ha pasado con las principales acciones del mercado internacional, entre ellas Apple, que tuvo buenos resultados, y se dio un poco de terreno en medio de la expectativa de incremento en tasa de interés. Está chocando aquí, luchando contra el promedio móvil de 200 periodos, la línea verde que se torna azul cuando la toco, 120. Si logra mantenerse sobre los 120, aún hay posibilidad de avanzar a 127.50. Si pierde los 120, la corrección puede ser entre 117.50 y 115. La zona de promedios móviles 120 como la zona de soporte de corto plazo. Recordemos Facebook con importante volatilidad luego de superar resultados empresariales llenando el gap. Esta era la línea que se había trazado la semana pasada, así que sirvió de soporte cerca de los 105, 105.20. Mientras esté sobre ese nivel de precio, la tendencia continúa siendo alcista para Facebook. Romper ese nivel podría llevarlo de nuevo hacia niveles de 101. Podría continuar entonces el avance entre 105.20 para volver a 112.50. De lo contrario, la corrección puede ser un poco más fuerte, tratando de llenar el gap de Facebook en esos movimientos. MSFT Microsoft. Vamos con la acción de Microsoft, que también tuvo buenos resultados y mantiene el impulso alcista en medio de un Bing, un explorador que ya empieza a ser un un buscador, perdón, que empieza a ser rentable. Así que 53.80 para mantener el impulso a 57. No se descarta que en esa zona de 56.50, 57.50 pueda existir algo de vendedores en toma de utilidad, mientras esté sobre 53.80 y posibilidad de continuar avance. Lo contrario, iniciaríamos una corrección hacia la zona de 51.50 como zona de soporte probable para Microsoft. Estas son algunas de las compañías del mercado internacional tecnológicas que presentaron resultados durante la semana pasada. Bueno, vamos con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado. Reportó una semana de bastantes dojis, indecisión. Recordemos que ya estamos bajo sesgo bajista, realizando un lento pullback. No ha podido superar el 1230, de hecho tocó ese nivel el viernes. Recuerden que si logra superar el 230 habría posibilidad por lo menos del 260. No lo ha dejado subir el precio del petróleo y la inflación. Recordemos que inflación deteriora de forma importante en este caso con ese incremento lo que es el poder adquisitivo de los colombianos y la confianza del consumidor que permanece en niveles relativamente bajos, pues auguran un diciembre un poco flojo. 1230 en términos de consumo, de ventas al por menor. 1230 la zona de resistencia. Si llega a romper los 1200, perdón, mientras no rompa los 1230 hay posibilidad de caer a 1200, 1195. Rompiéndolo volveríamos a 150 y mayor presión bajista. Solo cerrando por encima de los 1230 volveríamos a la zona de los 1260. 1230 es la resistencia importante en el corto plazo para evitar una presión bajista mayor.
Bogotá venía incrementándose hacia los 60, retrocedió, sigue 60-58 hasta que no rompamos con fuerza, con volumen, no podríamos hablar de 60, 56, 54, seguimos dentro del lateral esperando un movimiento. Inflación y alza en tasa de interés pues no son muy buenos aliados del desempeño de mediano plazo de las empresas del sector financiero, en especial bancos, así que por ahora el comportamiento lateral con presión bajista sigue siendo el escenario más probable. BBC se impulsa el viernes hacia 16.90, logró mantenerse sobre la línea, cerrar por encima de 16.50, así que vamos a 17.10 contra 17.60. Aún hay espacio, mientras esté sobre 16.70, 16.50, es que hay poco volumen, así que toca ampliar un poco la zona. Hay espacio para 17.10, 17.60, los niveles importantes para BBC. Celsius continúa bajo presión, no ha logrado encontrar o romper resistencia de corto plazo. Por ahora los 2.930, bajamos de 3.300, perdón, de 3.030 a 2.930, mientras esté por debajo de 2.930, aún hay posibilidad de nuevos mínimos. Solo superando 2.930 hablaríamos de 3.100, 3.200 como niveles de rebote técnico dentro de tendencia bajista. 2.930 la resistencia. Vamos con cementos Argos que sigue lateral, 10-100, 10-200 contra 9-200. Continúa marcando velas de indecisión sin mayor volatilidad, tipo doji, peonzas, que dejan una probabilidad de 50-50. Le favoreció la devaluación, pero pues digamos que ya empieza a ajustarse un poco el tema del dólar. Y el mercado está un poco preocupado por el descenso en inflación y el ascenso en tasas sobre la dinámica del sector construcción, así que lo ha dejado lateral. No es una preocupación muy fuerte, simplemente limita el avance. Si hay ruptura de 10-200 hablaríamos de mayor sesgo alcista, 9-200 mayor presión bajista. Por ahora hay probabilidad 50% de ascenso como descenso. Estamos justo en la parte media del lateral. Cemex Latam Holding, recuerden 9.800, 9.400. Después de presentar resultados con unos múltiplos un poco más ajustados, pues sería el valor relativo ante ese panorama de desaceleración de utilidades. Así que mientras esté por debajo de los 9.800, hay posibilidad de continuar hacia 9.300, 9.400. Vamos a estar atentos a ver cuándo aparecen compradores. Solo superando los 9.800 hablaríamos de rebote técnico hacia la línea de resistencia de los 10.400, 10.500. Rebote técnico dentro de tendencia bajista, 9.800, el de la presión bajista. Canacol continúa bajo tendencia alcista. Una pausa, básicamente el precio del petróleo lo desanimó, 44.30 en este momento sigue bajando el precio del petróleo. Si cierra por debajo de los 7.200, hay posibilidad de corrección hacia 6.800. Solo manteniéndose sobre 7.200 habría posibilidad de 8.000. Importante esos 7.200. No se descarta que aparezcan algo de vendedores ante la caída del precio del petróleo, aunque la tendencia sigue siendo alcista hasta que no rompa los 6.600, 6.500, que es esta línea de tendencia. Por ahora 7.200 para continuar impulso. De lo contrario, algo de corrección hacia zonas de soporte entre 6.800 y 6.600 como el escenario probable. Vamos con concreto. Sigue lateral, no actualizaremos niveles, no hay cambios significativos. Corficol, respondiendo un poco a los 38. Recordemos que hizo un rebote de gato muerto en esta zona, así que tendrá que superar los 38.600. 38.600 para que hablemos de la probabilidad de volver a 39.300. Si no supera 38.600, aún existe probabilidad de descender a promedio móvil de 200 periodos entre 37.200 y 37.100. Importante 38.600 para anular la presión bajista que dejó este movimiento previo. 38.600. Ecopetrol se mantiene aún sobre los 1.380, pese al de bajo precio del petróleo, pues la esperanza está en temas de campos rubiales, en lo que es el reficar, así que 1.380. Si logra mantenerse sobre ese nivel, aún hay espacio para 1.480, solo ruptura de 1.380 puede generar caídas hacia 1.290, 1.300. 1.418 sigue bajando el precio del petróleo. 1.380 entonces la zona de soporte. Recordemos que Ecopetrol cotiza aún por encima de su valor patrimonial, su valor en libros, que sería el patrimonio y el número de acciones en circulación. Pues eso, pese a los resultados que han sido bastante débiles, pues mantiene esa cotización con base en la expectativa futuro. Pero si el deterioro del petróleo es un poco más fuerte, pues podríamos seguir con la presión bajista. Por ahora 380 para mantener algo de sesgo. Si lo pierde podemos volver a buscar zonas de mínimos cercanos. 1.380 el nivel importante en el corto plazo. Empresa Energía Bogotá, después de ese movimiento tan fuerte, seguimos esperando resultados empresariales, posiblemente esta semana conozcamos cómo le fue a la compañía, no tenemos, bueno, por lo menos en el calendario IR, teníamos una fecha la semana pasada, aún no conocemos resultados.
7.90. Si no supera pronto 7.90, aún existe posibilidad de volver a la zona de 7.20 y 6.90 como escenario probable. 7.90 la resistencia para anular la presión bajista y poder volver a sesgo alcista. 7.90. De lo contrario, no se descartan caídas. Igual el volumen de negociación de este activo ha disminuido de forma considerable. Construcciones El Cóndor marcó precio el 6, o sea, el viernes. 1120 superándolo podría volver a 1200, de lo contrario puede tener algo de presión bajista, no hay una tendencia clara, tampoco una liquidez que haga que los técnicos funcionen de forma importante. No marca precio entre 5 y 6, 11.30 sigue siendo el soporte, solo rompiendo 11.90 hablaríamos de mayor impulso, igual no son técnicos confiables, no hay una liquidez significativa en Inca. ETB logra mantener el impulso con bajo volumen el viernes, 605, mientras esté sobre 605 puede alcanzar 620, si pierde 605 la caída puede ser a 580, 605 la zona de soporte para alcanzar 620, no se descarta que entre 620 y 630 continúe la resistencia fuerte después de este movimiento con volumen, 620, 630 resistencia, 605 la zona de soporte para avanzar a ese nivel, perdiendo 605 podría volver hacia la zona de 580. Vamos con la acción del éxito intentando rebotar, pero cede terreno bajo volumen para el viernes. Nos dejó el 13.400, aunque será el mismo nivel. Solo rompiendo 13.400 hablaríamos de 14.200. De lo contrario, mientras esté por debajo de 13.400, aún hay posibilidad de descender a 12.000. 13.400 como la zona de resistencia para anular presión bajista. 13.400. Vamos con el grupo Argos. Sigue estando en la zona de indecisión, no ha podido definir tendencia. Solo rompiendo 18.300, 18.200 hablaríamos de 19.000 como escenario probable. De lo contrario, si pierde 17.800 puede buscar la zona de 17.400. Rompiendo 17.400 la presión bajista se aceleraría. Seguimos dentro de esa zona de comportamiento lateral sin cambios importantes. Grupo Aval sigue 1215, 1220 como zona de resistencia contra 1150. Sigue en comportamiento lateral. Mucho volumen el viernes pese al incremento en inflación. Así que si rompemos el 1150 la caída puede ser a 1100. Es importante la zona de 1150. Grupo Sura rompiendo a la baja. Es importante. Recordemos que se mantuvo lateral pese al incremento en tasas y incremento en inflación que no son para nada buenos aliados del sector financiero y en compañías relacionadas. 36.500. Mientras esté por debajo de 36.500, aún hay posibilidad de descender a 34.800 y 34.400. Solo superando los 36.500, hablaríamos de avanzar a 37.500. 36.500 el nivel de resistencia importante para el grupo Sura, iniciando la semana con presión bajista. ISA, un poquito de descanso, bajo volumen el viernes, es el único activo con presentando buenos resultados, es de los primeros que ha presentado y presentó crecimiento en utilidades y en lo que fueron ingresos. El EBITDA también creció, el múltiplo de relación precio-ganancia baja 10 veces el proyectado y el precio-valor en libros está en 0.74 veces, cotiza por debajo de su valor patrimonial con un ROE del 7.5% más o menos, así que en teoría está bajo unos múltiplos bajos contemplando el desempeño, también hace parte del sector utilities, que suele ser algo defensivo en escenarios de desaceleración económica como el que estamos viviendo. Así que, contemplando el fundamental y el técnico, si logra mantenerse sobre los 7.000, 6.900, hay posibilidad de alcanzar los niveles donde cree de Ecopetrol, que es cerca de los 8.000, incluso por valoración relativa en 0.9 veces su valor en libros y 12 veces su RPG, justificaría precios de 9.000, pero pues igual tenemos que tener en cuenta la coyuntura que sigue siendo de pesimismo, así que 7.000, aún hay posibilidad de alcanzar el precio de venta de Ecopetrol de los 8.000, siendo el escenario más positivo el 9.000, pero por ahora mantengamos 7.000 hacia 8.000, ruptura de 6.900 podría ascender hacia 6.600, 6.500, que sigue siendo un muy buen nivel de soporte, ya que de todos modos los resultados continúan sólidos pese a la desaceleración de la economía. Igual con Isagen, que continúa el avance, supongo que están esperando la venta de la compañía, porque el fenómeno del niño pues claramente va a tener su impacto. 3.100 para tener espacio hacia los 3.260. Si pierde los 3.100 volveríamos a los 2.900. Se esperaba un poco más de debilidad, pero continúa el impulso. 3.100 como la zona de soporte para Isagen. Vamos con mineros. El precio del oro tuvo un golpe fuerte la semana pasada, $1.090 la onza en estos momentos. Básicamente porque él se usa para cubrir inflación y también se usa para cubrir escenarios de riesgo, y con la mejora en lo que ha sido el panorama de empleo en los Estados Unidos, pues el golpe ha sido duro para
el oro que cotiza en $1090 la onza. Así que mientras esté por debajo de 1200, hay un espacio para corregir a 1180, a 1800, pero pues no hay una liquidez significativa en la acción de mineros. Seguimos con Nutresa, que continúa en su tendencia alcista, sector alimentos también, posición defensiva del mercado. 21.600. Mientras estemos sobre 21.600 hay posibilidad de romper 22 y avanzar hacia los 22.600, 22.800, donde estaría el promedio móvil de 200 periodos. Solo rompiendo 21.600 hablaríamos de perder fuerza hacia los 21.000, 21.600 para mantener el impulso alcista en Nutresa. Vamos con el preferencial Aval, que sigue estando 1.220, 1.150, se defiende el viernes, pero si hay ruptura de 150 podría caer de nuevo a 1.100. Sigue estando en esa zona de lateralidad, vamos a ver qué pasa. Aguanta 1.500 a Bianca Holding, mientras esté sobre 1.500 aún puede avanzar a 1.680. Solo mientras esté sobre los 1.500. De lo contrario, ruptura de 1.500 puede llevarlo otra vez hacia 1.430. Nos modificó fecha de presentación de resultados. El mercado esperaba el 11. Vamos al 17 de noviembre. Pues hablaremos a ver si logró mejorar, disminuir costos y aumentar rentabilidad para hacerle frente a su nivel de endeudamiento, que es lo que la ha tenido bajo presión. Va en Colombia, recuperando terreno el viernes, pero aparecen vendedores. Vamos a trazar el retroceso de Fibonacci de esta última caída. Así que solo superando los 26 hablaríamos de poder volver hacia 27.200, 27.100. De lo contrario, mientras esté por debajo de 26 es lo que llamamos el rebote del gato muerto, que si hay ruptura a los 24.900, 24.900 volveríamos a presión bajista hacia 23.700. Consecuencias de presión bajista, consecuencia 1, expectativa de mayor capitalización, 2, aumento de inflación, 3, aumento en tasa y 4, desaceleración económica que ha traído la menor demanda de créditos, como lo vimos en el informe del Banco de la República. Así que por ahora 24.900, ruptura generaría mayor presión bajista, las resistencias son 26 para definir un cambio de dirección de mediano plazo. Vamos con preferencial da vivienda. Sigue en la zona de lateral de indecisión, solo superando 24.600 hablaríamos de 26 y rompiendo los 23.100 hablaríamos a 22. También ha entrado en un comportamiento lateral preferencial. Grupo Argos, misma situación, se defendió el viernes en los 16.500, se vuelve a cerrar por debajo de ese nivel, la presión bajista entraría 17.400, 17.500 para volver a 18.200. Sigue estando en la zona de indecisión. Los compradores han aparecido, pero el panorama fundamental pues no justifica el rally, pues genera sus comportamientos laterales. Vamos a ver cuándo aparece un buen volumen que de mayor tendencia. 36.400, si no recupera pronto Grupo Sur a 36.400 hay posibilidad de descender a 34, solo superando 36.400 volveríamos a niveles de 38 como escenario probable. 36.400 la resistencia importante en este activo. Y Pacific, que no levanta cabeza publicando resultados. Recordemos que el flujo de caja operativo fue negativo en 57 millones y la caja disminuyó en 253 millones durante el tercer trimestre, así que está perdiendo efectivo a medida que el precio del petróleo no recupera terreno, y esto fue con un WTI en promedio según el informe de $51. El precio promedio del petróleo para el último trimestre continúa por debajo de esos niveles, así que si no recupera pronto los 5.700 y logra cerrar por encima de ese nivel, existe probabilidad de ruptura de mínimos de 5.130 y alcanzar niveles entre 4.300, 3.800. En esta zona puede haber un stop de largos, perdón, lo cual pueda generar aumentar la volatilidad. Si hay ruptura del 5.130 no se descarta mayor volatilidad a la baja. Solo rompiendo 5.700 se hablaría de mayor impulso alcista. De lo contrario, el sesgo bajista podría permanecer y volatilidad alta para esta compañía si llega a romper mínimos históricos y el precio del petróleo no recupera. Por ahora es el escenario más probable, así que no descarten mayor volatilidad en este activo que puede continuar con fuertes caídas. Bueno, así que en términos generales, mercados internacionales con cautela, viene la posibilidad de incremento tasa Fed, aunque los resultados son buenos, no hay tantas noticias económicas durante la jornada, así que la volatilidad puede ser baja hasta que tengamos algún fundamental que despierte el movimiento en los mercados. En cuanto al mercado local, malas noticias continúan, ascenso en inflación, ascenso en tasas, bajo precio del petróleo con bajo precio del petróleo iniciamos la jornada, estamos en 44.08, así que mientras estemos por debajo de resistencias de corto plazo, la presión es bajista para aquellos activos con esa tendencia. Nutresa, ISA, ISAGEN, algo de sectores utilities y alimentos han presentado mejor tendencia durante estas últimas jornadas. En ese caso, mientras se mantengan sobre soportes de corto plazo, hay mayor presión alcista. ¿Qué se puede esperar de Avianca? Vamos entonces con preguntas. ¿Qué se puede esperar de Avianca Holding para fin de año si Fed sube tasas? Por ahora,
La clave, independiente de subida de tasas de Fed, es el tema de sus balances. Lo que más nos va a interesar de Avianca es que mejore la parte operativa, mejore sus márgenes. Si logra mejorar márgenes, es muy probable que el mercado recupere terreno. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. Recuerden que su alto endeudamiento y pues la baja rentabilidad ha sido el que le ha pasado factura a la acción. ¿Cuánto porcentaje está subvalorada preferencial Avianca con base en su precio y valor en libros? Recordemos que lo miramos la semana pasada en múltiplos, o antepasada, no me acuerdo cuándo fue, pero estamos cotizando creo que a 0.46 veces su valor en libros, consecuencias del alto endeudamiento, porque la relación Enterprise Value sobre EBITDA pues permanece muy ajustada al sector. Así que el tema de Avianca será la rentabilidad si logra bajar costos durante los próximos trimestres. ¿Cuándo inicia la fecha ex dividendo de ETB? Aún no tenemos fecha clara para ETB. ETB recupera su precio con la nueva administración en Bogotá. ¿A qué precio podría llegar? Le han colocado algo de factor político, pero pues no tiene nada que ver. Alguna vez la acción no subía por el tema que Petro estaba en el poder, pero pues digamos que Petro logró hacer una reinversión de recursos y reconvertir la compañía, adelantarla, sacarla del cable de cobre, pasarla a fibra óptica y 4G. Eso le valió el no pago de dividendos en esta época, reinversión de utilidades y hoy en día tenemos la tendencia alcista. No obstante, todos los planes que está haciendo, pues toman tiempo en llegar a su punto de equilibrio. Lo que vamos a valorar es qué tan rápido está, que está creciendo, qué tan rápido puede llegar a ese punto de equilibrio y qué tanta caja tiene disponible para aguantar ese proyecto de inversión. Así que es mejor no contemplar el tema de inversiones, aunque creo que la gente lo está haciendo, está con mayor fuerza y este último movimiento fue por elecciones. No sé si vayan a hablar de la venta de la compañía o no. Por ahora no creo que haya venta porque ya se va a destinar esos dividendos para el pago del metro. Por ahora entonces importante los 605. Mientras esté sobre 605 puede avanzar. Si rompe 605 ya entraríamos a 580, que sigue siendo zona de soporte. Preferiría mantener más el análisis financiero que el tema de alcaldías. Es lo que más importa en las empresas, es su desempeño financiero. ¿Dónde se pueden encontrar los informes sobre las empresas que hace Credit Corp? Bueno, en la página oficial de Credit Corp les estaremos enviando también link e información sobre el particular. Valor patrimonial de ISA. El valor patrimonial de ISA está en, no me acuerdo la cifra, pero sé que lo calculé hace poco. Un segundo, porfa. Ya lo voy a traer a la pantalla. El valor patrimonial, según el último del informe de resultados, es 9.538 pesos. 9.538 el valor patrimonial de ISA. ¿Por qué la expectativa de alza en tasas en Estados Unidos hace que el sector financiero salga favorecido? ¿No le afecta el mismo que el sector financiero colombiano? Exacto, en ningún momento estamos diciendo que sea favorecido. De hecho, disminuye un poco el panorama de crecimiento a nivel global. De hecho, la política monetaria de, de contracción de ellos también jalona nuestra política monetaria. Cementos Argos no lo escuché, ¿lo podría repetir? Bueno, por favor, preferencial Cementos Argos, preferencial P. PFC Margos, lateral. Recordemos que estamos en una zona de indecisión, ¿cierto? Por ahora 9.300, 9.400 y 8.900. Semargo sigue de lado, lo ha frenado un poco el avance de tasas e inflación, pero pues sí, que ya la evaluación también ha frenado un poco, pero pues sigue en esa zona de comportamiento lateral. Vamos a ver resultados empresariales para permitir mayor tendencia. No está Prex subvalorada, se está viendo que la acción es más barata que Canacol. Recuerden que para que estuviera subvalorada tendría que estar bien. Digamos que el problema es que hay pérdidas netas, hay flujo de caja operativo negativo, está perdiendo efectivo y pues, si la situación no continúa, pues la capacidad de pago de sus obligaciones financieras se vería seriamente o más afectada, porque ya está bastante afectada, el nivel de endeudamiento es 88%. Para determinar que está subvalorada, pues tendríamos que tener una compañía con múltiplos bajos, o sea, con una valoración atractiva, pero con una perspectiva de crecimiento a futuro positiva, que en este caso, en junio de 2016, tendría que ser el 36% de su producción actual, que es en Campos Rubiales. Así que, pues, digamos que el tema de subvalorado ahí no estaría del todo bien. ¿Cómo está el volumen de negociación actual con respecto a años anteriores? Bastante bajo. Podemos revisar el valor en libros de Pacific Rubiales. Pacific Rubiales está muy por debajo de su valor patrimonial, pero en este caso no tiene mucho que ver porque al estar por debajo del valor en libros es porque el mercado está descontando que el valor patrimonial continuaría descendiendo, que es lo que hemos visto con las pérdidas que ha marcado durante todo el año. ¿Qué podría frenar el rally alcista del dólar en el mercado colombiano? Un fuerte ascenso del precio del
un fuerte ascenso del precio del petróleo junto con un crecimiento por encima de lo esperado, porque a medida que suben tasas y se mantiene alta la inflación, pues el crecimiento puede verse afectado en el mediano plazo, o sea, en 2016. Por favor, me indicas de dónde puedo conocer los resultados financieros de las empresas. La fuente inicial del informe es información relevante en la super. O sea, la información relevante en la super que estamos actualizando constantemente. Aquí aparece el informe de resultados. De lo contrario, pueden ir a la página de relación con el inversionista. Si vamos con isa.com.co. Entonces, creo que toca entonces el W. En las páginas de Colombia suele pasar eso. En isa.com.co ustedes tienen relación con el inversionista. En relación con el inversionista van a encontrar la información financiera y demás información relevante para la toma de decisiones. Aquí está entonces el reporte de primer, segundo, tercer trimestre y el histórico de reportes de ISA. Superfinanciera y relación con el inversionista, las fuentes importantes para consultar información. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo. Iniciamos semana con escasos fundamentales, a espera de noticias que nos definan un poco mejor la tendencia. Muy buen día entonces para todos.